profeta, que es el 666, y que el diablo tiene sus segadores o sus sembradores, ¿verdad? El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en las perversidades de la boca. Y recuerda que estamos hablando de aquellos que se dan también al enemigo y que se dejan guiar por el espíritu mal. Guiña los ojos, que habla con los pies. Y debemos pensar en lo que pasó en el diluvio, es lo que les estaba diciendo, y lo que pasó en Sodoma. Y es más, deberíamos de pensar mucho en lo que al final pasará. Porque nosotros todos tenemos que estar preparados para ese día, ¿verdad, hermanos? Aunque dice que la ira de Dios se deja ver desde el cielo contra toda impiedad. Es preciso saber que el tiempo de gracia que estamos viviendo, amados hermanos, viene a ser una puerta abierta para aquel que quiere escapar de esa ira que vendrá. Entonces, mis amados hermanos, el pecado es engañoso. Es engañoso y de pronto así ha engañado a los más grandes sabios que se creen en esta tierra. Eso ya han sido engañados. El pecado es engañoso. En tal caso, no estuviera el placer, ¿verdad? Por eso hay pecado, porque hay placer. El problema es no pensar en las consecuencias. Ese es el problema. Eso es como la niña enamorada. No quiere caer, pero cae. Y luego resulta esperando bebé, entonces no quería caer. Algo parecido es. El pecado cambia de sabor y llega a ser amargo. Eso es como, el pecado es como una, alguien se da una buena emborrachada y todo lo siente sabroso, pero el día de mañana le amarga la boca, todo es difícil. Jeremías capítulo 17, vamos a leerlo, vamos para seguir en nuestro ejercicio. Jeremías capítulo 17, para que veamos bien esto. El pecado es engañoso. Amén. Entonces dice el verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, Dios conoce nuestro corazón. Amén. Pero tú y yo no conocemos el corazón de otro, ¿verdad? Pero podemos conocerlo por sus frutos. Pero no sabemos qué es lo que hay ahí. La Biblia dice, dejad la cizaña y el trigo que crezcan juntos. La iniquidad engañó a Herodes. Él pensó que podía ser adorado. Y si usted se da cuenta, esa iniquidad está presente. Y si ponemos cuidado a todos aquellos que aspiran a las profesiones artísticas y luego se vuelven ídolos, ¿verdad? Entonces todo esto es el trabajo de la iniquidad. Entonces la iniquidad engañó al mismo Herodes. Quiso ser adorado. ¿Y qué le pasó? Porque nadie puede vencer a Dios, hermanos. ¿Qué le pasó a Herodes? Herodes fue comido por los gusanos. ¿Y qué le pasó a Jezabel? ¿Qué le pasó a Jezabel? Jezabel fue comida por los perros. ¿Y qué le pasó a Ananías y a Zafira? Ellos quisieron engañar al espíritu. Y los engañados fueron ellos por la iniquidad. Amén. ¿Te das cuenta? Todo lo que vemos en la escritura. Se ve que la iniquidad empuja y se hace visible. ¿Acaso no fue la iniquidad la que estaba impulsando a Ananías y a Zafira a quedarse con lo que no era de ellos? Y esos son los pensares. Por eso, mire hermano, estemos listos al querer y el hacer por la buena voluntad lo que Dios pone en nosotros que hay que hacerlo, y hay que ver quién lo está poniendo. Cosas malas ya sabes, cosas engañosas ya sabes quién las pone. Pero algo fruto apacible, algo de paz, ¿quién lo pone? ¿Acaso no es el Señor? Amén. Frutos de benevolencia son los frutos del Espíritu de Dios. Entonces se ve a la iniquidad empujando y hacerse visible en las acciones, que es el pecado. La acción es el pecado. Luego queda el temor del ser descubierto. Sí, el ser descubierto. Y cuando no se es descubierto, pues ahí se anda. ¿Se ha dado cuenta usted que hay personas que deben tanto y que no fueron descubiertos, pero ya a los años, a los 20 años, los vienen llamando para que vayan a arreglar sus cuentas? Pensaron que no los iban a atrapar y los atrapan a los 20 años.
Entonces, ver la iniquidad es ver a uno con manos atadas sin poder desatarse. Por eso, Cristo rompió las cadenas. Amén. Nosotros no nos podíamos desatar, pero Cristo sí pudo. Entonces, el misterio de la iniquidad en acción. Vamos a Santiago porque esto es lo importante. Santiago capítulo 1. Esto es lo importante. Aquí debemos estar nosotros enfocados. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 13 hasta el verso 15. Aleluya. Entonces, dice así el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Sí, amén. Hermano, mire lo que aprovecha la iniquidad. Entonces los deseos de la carne, concupiscencia, la carne atrae a hacer, por vista, por oídos, amado hermano. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o cuando de sus propios deseos cae. Entonces es atraído y es seducido y cae. Entonces, ¿qué pasa? La concupiscencia, el deseo se da a luz. ¿Y qué concibe? Primero el pensamiento está concebido, entonces eso va a salir y sale a la luz el pecado. El pecado está ahí, no lo lleves a cabo, córtalo en el nombre del Señor Jesús. El pecado siendo consumado, aceptándolo va a dar la luz, la muerte. Entonces ya abortó, mató a su hijo. Eso es lo que hace la iniquidad. Y si ustedes se dan cuenta, en algunos lados se aprueba el aborto. ¿No es fruto eso de la iniquidad? Sí. Amén. Ese es el fruto de la iniquidad. Amén. ¿Cómo la iniquidad es un misterio? ¿Cómo es eso que la iniquidad es un misterio? Ya les dije que para mí ya no es un misterio porque está en acción. Solo quiero encontrar luz para saber. Es como que la carne es el cuerpo de la iniquidad. Opera en los deseos y a esto se enfrenta cada hombre. Cada uno de nosotros tenemos una lucha interna, ¿verdad? Y en esa lucha interna debemos vernos vencedores, porque peleamos con potestades. La semilla está sembrada. El diablo es el impulsador y ataca las debilidades del hombre. La ventaja es que Cristo le quitó el poder para que el que quiere confiar en el Dios Todopoderoso es un victorioso. Amén. Amén. Y la iniquidad no tiene poder ya en los que confían en el Señor, porque el Señor venció. La iniquidad es el espíritu malo en el cuerpo del hombre. Su efecto es torcer el comportamiento, desviar los pensamientos hasta afectar la salud física. Mire qué cuidado debemos tener. Por eso, por sus hechos es conocido. Por sus hechos. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo nos comportamos? Mire, persevere en la gracia de Cristo. Amén. Y en la adversidad usted puede ganar. Su efecto de la iniquidad, torcer los comportamientos, desviar los pensamientos. La iniquidad da origen a la maldad. El pecado entonces es el fruto. La iniquidad es lo torcido, lo que tuerce el camino, tuerce los pensamientos. Estamos peleando una gran batalla entonces nosotros. Pero si sabemos que Cristo la ganó por nosotros, entonces ahí está la victoria. Porque ninguno de nosotros puede sin Cristo. Amén. Si Dios no va conmigo, mejor no ir. Pero si Dios va conmigo, entonces voy. Amén. 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 La iniquidad es la semilla diabólica que produce toda clase de pecado. Esa semilla viene en todos los seres humanos. El sentimiento es un efecto de sentir. Entonces, sueño, hambre, sed, me voy, me quedo, etcétera, ¿verdad? Es el sentimiento, siento quedarme, siento irme. Bueno, si todos van a meterse a un lugar donde está expandiéndose el pecado, mejor siente irte. Pero si sientes quedarte, ese es el impulso de la iniquidad. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Porque ahí están, mire, ahí están aquel que anda adicto al alcohol y lo quiere dejar. Allá mira a los amigos y en lugar de huir, se acerca a los amigos a ver si le dan un poco de alcohol.
Ese es el trabajo inicuo. Algo causa el insulto, algo promueve la venganza. Los actos serían el pecado, el diablo está lleno de iniquidad, no puede amar, no puede hacer lo bueno, el diablo no puede hacer el bien, el diablo todo es mentira. Como lo que está pasando alrededor es una mentira del diablo. Amén. Y la mentira está en acción. Por eso es que se puede ver. Y puede llegar a algunos. Tenga fe como un grano de mostaza. Amén. Los actos son el pecado, o sea, de la iniquidad. ¿Y quién es el que está lleno de iniquidad? El diablo. Y siembra la iniquidad. Pero el diablo no puede amar. Puedes amar a tu prójimo. Por eso, hermano, enfoquémonos tanto en ese amor. Y no se desprecie, atiéndase. Mire, airaos, no pequéis. No pequéis. Como te decía al principio, el problema fue con el esposo y resultaron dándole a los hijos. ¿Qué tenía que ver los hijos? Es producto inicuo. Entonces, ¿quién se encarga de sembrar la iniquidad? El diablo y también sus seguidores. La iniquidad productora del pecado. ¿Qué pasó? Turbó a Lucero y lo convirtió en diablo. Así es que la iniquidad convierte diablos. Amén. Sí, amén. La iniquidad convirtió a Lucero en diablo y este convirtió al hombre en pecador, porque lo impulsó. La ley los encontró culpables, ¿verdad, hermanos? Esto los llevó a Cristo, hermano, porque nos encontraron culpables. Y no, el Señor clavó todo el historial de nuestros pecados, todas las acusaciones, porque como estábamos sentenciados a muerte, ¿y acaso no Cristo murió por nosotros para salvarnos? Amén. Él se llevó las culpas. Él se llevó las iniquidades. Aquello que estaba en nuestra contra, Él se lo llevó. Y ahora la iniquidad no reina en nosotros. Reina Cristo. Amén. Amén. Es cierto, la ley los encontró culpables. Está bien. Porque, bueno, si no hubiera dicho, dijo el apóstol, si no hubiera dicho que es malo codiciar, no lo supiera. Pero esta lo llevó a Cristo a entender que estaban al señorío de la iniquidad. La ley lo llevó a eso. Pues crucificaban, quiero decir, primero que estamos crucificados con Cristo, pero estos daban fruto de pecado. Y ahora que estamos crucificados con Cristo, damos fruto para vida. La iniquidad se hizo uno con el diablo, porque éste le permitió y lo volvió promotor del pecado. Yo soy uno con Cristo y cosecho el amor, la benignidad. Aleluya. No soy uno con la iniquidad. El objetivo es llevar al hombre al estado de una bestia como lo hizo con el diablo. Ahorita, como dijo un predicador, el hombre es medio bestia, pero ya en aquel tiempo se va a volver diablo completo. Tenemos diferencia, podemos arrepentirnos, ¿verdad, hermanos? Y el diablo no puede arrepentirse. Esa es la diferencia de los ángeles caídos. Ahora, el carácter detrás del pecado. La depravación, como te estaba hablando de Proverbios y estaba hablando al principio, ¿por qué viene la ira de Dios? Por toda injusticia. La depravación, la manifestación del hombre pecador, su fuente es la iniquidad, deseos malos que se vuelven una adicción hasta matar. El pecado, una prisión del cuerpo, hermano. O las esposas, como te lo ilustraba, las esposas de la iniquidad. Cristo rompió las cadenas, en tal caso fuéramos como Sodoma y como Gomorra, o como los que estaban con Noé, así fuéramos, pero Cristo rompió las cadenas. Y yo llegué al estado como los que estaban en Sodoma, porque mire, yo andaba depravado, pero esas cadenas fueron rotas, porque ahora mire, predico la palabra de Dios. Y hasta lloro cuando siento, y probablemente usted dice, ¿qué le duele? No, es que solo me conmuevo. Amén. Vamos a ver Génesis capítulo 6 ya para terminar. Ahí terminamos y te agradezco que te hayas vuelto a conectar. Amén. Génesis capítulo 6, Amén. versículo 5. Entonces dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Amén. Entonces ya nos habló Santiago, ¿verdad? Que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es consumado y da a luz el pecado. Y eso es lo que estaba pasando acá.
Eso es precisamente. Y se multiplica la maldad. ¿Y cómo se multiplica la maldad? Se multiplica la maldad. Hoy me divorcio, mañana me caso en otro lado, tengo hijos por donde quiera, mis hijos se van con... Entonces se multiplica el pecado. Pero si todos vamos agarrados de Cristo, vamos en un orden, ¿verdad? Amén. Entonces se da cuenta usted del carácter del pecado, todo lo que hace, y la alegría nuestra es de todo lo que nosotros fuimos libertados. Bendito Dios. Pero hablar de esto, mis amados hermanos, es para que tú te prepares y que tú no tengas miedo. Que tú no tengas miedo a eso, a lo que está pasando, estas cosas inventadas, ¿verdad?, por el mismo enemigo. Que eso torcido, esas gripes, todas esas enfermedades.